En esta presentación realizaremos el procedimiento paso a paso para el diseño de compensadores de adelanto y atraso de fase, utilizando como herramienta de diseño el lugar geométrico de las raíces. La estructura de un compensador de adelanto o de uno de atraso de fase es la misma y consiste de una ganancia Kc por un 0S más A sobre un polo S más B, donde A y B son diferentes de 0. Por lo tanto, el controlador no tiene integradores y no se podría utilizar para eliminar el error de estado estacionario en lazo cerrado de un sistema, a menos que la planta ya tenga un integrador. Como se mencionó, la estructura de un compensador de adelanto o de una de trazo de fase es la misma. Entonces, ¿qué los diferencia realmente? La ubicación del polo y del cero. Por ejemplo, si tomamos como referencia el eje imaginario del plano complejo S y nos desplazamos hacia la izquierda para determinar la ubicación del polo y del cero, vemos que en el compensador de adelanto de fase aparece primero el cero del compensador y después aparece el polo. Ahora, si analizamos este controlador colocando un punto de prueba P y trazando vectores hacia ese punto de prueba para determinar la contribución en ángulo del cero, que lo hemos llamado alfa, y la contribución en ángulo del polo, que la hemos llamado beta, vemos que el ángulo del cero alfa es mayor que el ángulo del polo beta. No importa si este punto de prueba se coloca más adelante o más atrás. Siempre el ángulo del cero será mayor que el ángulo del polo. Con este análisis vemos entonces que la contribución total del ángulo del compensador de adelanto de fase, que como sabemos corresponde al ángulo del cero S más A, menos el ángulo del polo S más B, o sea, alfa menos beta, siempre va a ser una contribución positiva por ser precisamente alfa mayor que beta. En conclusión, la principal característica de un compensador de adelanto de fase cuando se usa por el método del lugar geométrico de la raíz es que su contribución en ángulo siempre va a ser positiva. En el otro caso, si tomamos nuevamente como referencia el eje imaginario del plano complejo S y nos desplazamos hacia el lado izquierdo para determinar la ubicación del polo y del cero, vemos que está ubicado primero el polo del compensador y después aparece el cero. Entonces decimos que el compensador es de atraso de fase. Si analizamos este compensador colocando también un punto de prueba P y trazamos vectores para determinar la contribución en ángulo del cero, que también lo hemos llamado alfa, y la del polo, que también la hemos llamado beta, vemos que el ángulo del cero alfa es menor que el ángulo del polo beta, sin importar dónde se coloque el punto de prueba P. Por lo tanto, la contribución total en ángulo del compensador de atraso de fase, alfa menos beta, siempre va a ser negativa por ser alfa menor que beta. En conclusión, la principal característica de un compensador de atraso de fase cuando se usa por el método del lugar geométrico de la raíz es que su contribución en ángulo siempre va a ser negativa. Resalto estas dos características porque cuando se está realizando el procedimiento de diseño del controlador, la contribución en ángulo es la forma que determina cuál es el compensador, ya sea de adelanto o de atraso, que se requiere para el proceso. Hagamos un ejemplo. Usemos la siguiente función de transferencia: gp de s igual a 10 sobre s más 1, s más 2, s más 3. Vamos a partir de que tenemos la función de transferencia porque la idea en este video no es contextualizar, es decir, no vamos a especificar que la planta pertenece a un proceso de temperatura en una caldera o el nivel en un tanque en una planta de tratamiento, por ejemplo, agua potable, o la velocidad, posición, aceleración de un vehículo o de una herramienta o de un motor, en fin.
Lo que nos interesa es explicar el método de forma genérica, de tal forma que luego podamos aplicar de forma particular estos conceptos. Por eso vamos a partir de que ya se determinó para el proceso su función de transferencia, independiente de las características físicas del sistema. Para analizar el comportamiento del sistema, vamos a aplicar a la entrada un escalón unitario. La curva de respuesta de la salida es tal como se observa en la diapositiva. Vemos en la gráfica que el sistema en lazo abierto y sin control se estabiliza en un tiempo de 5 segundos y que su valor de estabilización o de asentamiento es de 1.67. Este valor también se puede hallar matemáticamente desde la función de transferencia aplicando el teorema del valor final, es decir, haciendo la variable compleja S igual a 0, por lo que la ganancia en el sistema sería igual a 10 sobre 6, o sea 1.67. La metodología que vamos a aplicar para diseñar el compensador consiste en 6 pasos que se describen a continuación. El primer paso consiste en definir cómo queremos que sea el comportamiento del sistema total en lazo cerrado. Para eso definimos lo que se conoce como especificaciones de funcionamiento, también denominados criterios de desempeño o requerimientos de diseño. Para este ejemplo hemos seleccionado como requerimientos los siguientes criterios de diseño. Que el error para una entrada de escalón unitario debe ser de 0.02 o inferior, es decir, que alcance por lo menos el 98% del valor final. Esto debido a que de manera general siempre queremos que todo sistema controlado sea capaz de llegar a la referencia. Por lo tanto, queremos que el error con respecto a la referencia sea 0 o que se estabilice con un error pequeño. El segundo requerimiento de diseño para el controlador es que por lo menos el sistema en lazo cerrado se estabilice en el mismo tiempo que lo hacía en el sistema en lazo abierto, es decir, en 5 segundos. Esta especificación en la realidad se tomaría de los requerimientos físicos del proceso, pero como en este caso no tenemos un contexto, simplemente lo vamos a tomar igual al de la planta en lazo abierto. Finalmente, el último requerimiento tiene que ver con el sobrepaso, el cual tiene que ver mucho con la forma en que funcionaría el sistema, pero como lo hemos mencionado antes, no tenemos un contexto. Por eso vamos a tomar lo que se desea en muchos casos, que consiste en que el sobrepaso no sea muy grande, incluso que sea 0. Para este ejemplo vamos a proponer un sobrepaso pequeño, es decir, inferior al 2% de donde se estabiliza, que vamos a tomar exactamente igual en 1.5. Con estos parámetros se puede ahora plantear una función de transferencia deseada. Como vemos, las especificaciones se han planteado como si el sistema fuera a responder como un sistema de segundo orden. La forma canónica de un sistema de segundo orden es k omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 por zeta por omega n s más omega n al cuadrado. Con la primera especificación deseamos que el error en lazo cerrado sea 0 o muy pequeño, de 0.02 o inferior, es decir, que se quiere una ganancia de lazo cerrado con un valor entre 0.98 y 1. De esta forma, si se aplica un escalón unitario, se estabilizará entre el 98 y el 100% del valor de referencia. Con el sobrepaso de 1.5% se calcula el coeficiente de amortiguamiento. Sabemos que MP es igual a la exponencial de menos zeta pi, todo sobre la raíz cuadrada de 1 menos zeta cuadrado. Despejando zeta de la fórmula y reemplazando MP por 1.5, encontramos que el coeficiente de amortiguamiento debe ser de 0.8 para un sobrepaso del 1.5%. Ahora, con el tiempo de estabilización de 5 segundos,
Calculamos la frecuencia natural. Sabemos que el tiempo de estabilización es Ts igual a 4 sobre zeta omega n. Despejando omega n nos queda que es igual a 4 sobre zeta por el tiempo de estabilización, que sería igual a 4 sobre 0.8 por 5, y todo esto nos daría igual a 1 radian por segundo. De esta forma, la función de transferencia en lazo cerrado para el funcionamiento deseado la encontramos reemplazando los parámetros k, zeta y omega n. Lo que nos queda entonces la siguiente función de transferencia: 1 sobre s cuadrado más 1.6s más 1. Ahora, cuando se va a utilizar como herramienta de diseño el lugar geométrico de las raíces, vamos a necesitar la ubicación de los polos de lazo cerrado del sistema, que en este caso queremos que estén en menos 0.8 más o menos 0.6, y vemos que los polos son complejos conjugados porque planteamos los requerimientos de funcionamiento con un pequeño sobrepaso. El segundo paso consiste en verificar si solo con el ajuste de la ganancia del compensador es suficiente para obtener los polos de lazo cerrado deseados. Para esto se realiza la gráfica del lugar geométrico de las raíces y verificamos si pasa por los polos deseados de menos 0.8 más 0.6i y menos 0.8 menos 0.6i. Recordemos que para dibujar el lugar geométrico de las raíces se parte de la condición de ángulo, que en este caso está determinado por los ángulos de los tres polos de la planta a medida que cambia la ganancia, es decir, el ángulo de GS por HDS es igual al ángulo de 10kc sobre S más 1, S más 2, S más 3. Por lo tanto, es el ángulo de 10kc menos el ángulo de S más 1 menos el ángulo de S más 2 menos el ángulo de S más 3, y todo esto debe ser igual a más o menos 180 por 2L más 1, donde L es igual a 0, 1, 2, 3 hasta infinito, pero como Kc varía desde 0 hasta infinito, entonces 10kc es un valor positivo y por lo tanto su ángulo es igual a 0. De esta forma, la expresión del ángulo se reduce a que el ángulo de GS por HDS es igual a menos el ángulo de S más 1 menos el ángulo de S más 2 menos el ángulo de S más 3, y todo esto debe ser igual a más o menos 180 por 2L más 1, o sea, por un número impar. Realizamos entonces la gráfica del lugar geométrico de las raíces utilizando el código de MATLAB. En esta gráfica observamos que el lugar geométrico de las raíces está compuesto por tres curvas, que son los caminos por donde se desplazan los polos del lazo cerrado a medida que se varía la ganancia desde 0 hasta infinito. En este punto verificamos si las curvas del lugar geométrico de la raíz pasan por los polos de lazo cerrado deseados. Si es así, podemos entonces encontrar un valor de ganancia Kc para lograr que el sistema responda como se desea. En la gráfica vemos que cuando la ganancia es 0, hay un polo de lazo cerrado que inicia en menos 3, y a medida que se aumenta la ganancia seguirá la curva de color azul sobre el eje real hacia la parte izquierda del plano complejo. Las otras dos curvas de color rojo y verde parten desde menos 1 y menos 2, y a medida que se aumenta la ganancia, los dos polos de lazo cerrado se buscan entre sí sobre el eje real hasta cuando se chocan y se abren, volviéndose complejos conjugados. Sin embargo, observamos que estos dos polos no pasan por encima de los polos deseados, que están en menos 0.8 más 0.6i y menos 0.8 menos 0.6i. Por lo tanto, no es posible ajustar un valor de ganancia para lograr el comportamiento de lazo cerrado que se requiere. Por lo tanto,
Lo que debemos hacer ahora como tercer paso es agregar el cero y el polo del compensador para redibujar un nuevo lugar geométrico de las raíces y obligarlo a pasar por los polos de lazo cerrado deseados. Para lograr esto debemos encontrar la contribución en ángulo de la planta en los polos de lazo cerrado deseados y determinar cuál debería ser la contribución del compensador para lograr que el nuevo lugar geométrico de la raíz pase por los polos deseados. El procedimiento es el siguiente. Escribimos nuestra condición de ángulo de la planta que teníamos antes, que era igual a menos el ángulo de S más 1, menos el ángulo de S más 2, menos el ángulo de S más 3, pero ahora le agregamos la condición del controlador, que es igual al ángulo de S más A, menos el ángulo de S más B, y todo eso lo hacemos igual a más o menos 180 por un número impar. De esta forma, con la nueva contribución de ángulo del compensador, modificamos el lugar geométrico de las raíces para que pase por los polos deseados. La contribución en ángulo de la planta la podemos hallar simplemente reemplazando el valor de S por el valor de uno de los polos complejos conjugados deseados. Por ejemplo, en S igual a menos 0.8 más 0.6i. Si reemplazamos, nos quedaría que el ángulo de la planta con respecto al polo deseado es igual al ángulo de menos 8 más 0.6i más 1 menos el ángulo de menos 0.8 más 0.6i más 2 menos el ángulo de menos 0.8 más 0.6i más 3. Resolviendo nos queda que es igual a menos el ángulo de 0.2 más 0.6i menos el ángulo de 1.2 más 0.6i menos el ángulo de 2.2 más 0.6i. Que hallando el ángulo es igual a menos tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 0.2 menos tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 1.2 menos tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 2.2. Esto es igual a menos 71.6 grados, menos 26.6 grados, menos 15.3 grados. Por lo que la suma de estos tres ángulos con respecto a los polos deseados da como resultado menos 113.4 grados. Ahora, para que los polos de lazo cerrado deseados sean lugar geométrico de las raíces, la condición de ángulo debe ser de más o menos 180 por 2L más 1, o sea, más o menos 180 por un número impar. Por lo que para este ejemplo debe ser igual a menos 180, que es el valor más cercano a menos 113.4 grados. Ahora, ¿cuánto nos hace falta en ángulo para llegar desde menos 113.4 a menos 180 grados y cumplir con la condición de ángulo? Vemos que nos hace falta menos 66.6 grados, por lo que este valor es el que debe aportar el compensador para lograr que el nuevo lugar geométrico de la raíz pase por los polos deseados. Por lo tanto, el controlador que se va a diseñar es de atraso de fase, porque como habíamos mencionado antes, desde por allá en la primera diapositiva, este es el que resta ángulo. Como vemos, hallar la contribución en ángulo simplemente reemplazando el valor de S por uno de los polos complejos conjugados deseados es una forma sencilla y rápida. Sin embargo, este procedimiento puede llevar a errores si no se utiliza adecuadamente la fórmula de la tangente en los cuatro cuadrantes. Por eso, una forma más visual y mejor utilizada para encontrar la contribución en ángulo de la planta y comprender el procedimiento de diseño del controlador es hacer los cálculos de los ángulos
sobre la gráfica en el plano complejo. Para este procedimiento debemos calcular los ángulos generados por los vectores trazados desde los polos y ceros de la planta hacia los polos deseados, tal como lo vemos en la diapositiva. Estos ángulos son fáciles de hallar de manera gráfica. Para el primer polo, en color rojo, se ha trazado el vector con respecto al punto deseado. Vemos que se forma un triángulo rectángulo donde el lado opuesto al ángulo interno mide 0.6 y el lado adyacente mide 0.2, porque pues va desde menos 0.8 a menos 1, o sea 0.2. Por lo tanto, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 0.2, que sería igual a 71.6 grados. Ahora, para el vector verde trazado desde el segundo polo al punto deseado, vemos que también se forma un triángulo rectángulo donde el lado opuesto al ángulo mide 0.6 y el adyacente mide 1.2, porque va desde menos 0.8 hasta menos 2. Por lo tanto, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 1.2, que es igual a 26.6 grados. Finalmente, para el vector azul, trazado desde el tercer polo de la planta al punto deseado, vemos que se forma también un triángulo rectángulo donde el lado opuesto al ángulo mide 0.6 y el lado adyacente mide 2.2, porque va desde menos 0.8 a menos 3. Por lo tanto, el ángulo es tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 2.2, que es igual a 15.3 grados. Vemos que los ángulos son iguales al procedimiento de la diapositiva anterior, donde encontramos los ángulos reemplazando la variable compleja s por menos 0.8 más 0.6i, que es la condición pues del ángulo de la planta, ¿no?, reemplazada en el polo deseado. Pero como vamos a ver en la siguiente diapositiva, este procedimiento gráfico es más adecuado para entender los efectos de agregar polos y ceros, por lo que de ahora en adelante diseñaremos todo siguiendo este procedimiento. Retomando nuevamente el ejercicio, vemos que la contribución en ángulo de los polos de la planta hasta los polos del lazo cerrado es de menos 113.4 grados, por lo que se necesita menos 66.6 grados de contribución en ángulo del compensador para cumplir con la condición de ángulo total del lugar geométrico de las raíces, que debe ser en este caso de menos 180 grados. Por el ángulo negativo sabemos entonces que el controlador que vamos a diseñar es de atraso de fase. El cuarto paso consiste entonces en encontrar la posición del cero y del polo del controlador para garantizar la contribución en ángulo. Como el compensador es de atraso de fase, entonces debemos proponer la posición del polo y luego calculamos la posición del cero, de tal forma que la resta del ángulo del cero menos el ángulo del polo cumpla con la condición de ángulo de menos 66.6 grados. Si por el contrario fuera un controlador de adelanto de fase lo que se necesita diseñar, lo que se hace es proponer la ubicación del cero y luego calcular la posición del polo para garantizar que la resta de los dos ángulos contribuya con el ángulo necesario. Como es de atraso, proponemos entonces la ubicación de un polo que genere un ángulo negativo mayor a menos 66.6 grados, de tal forma que cuando se le sume el ángulo del cero, nos contribuya con el ángulo negativo de menos 66.6 grados. Para explicarlo, vamos a colocar el polo del compensador en una ubicación donde el ángulo con respecto al polo deseado sea mayor a 66.6 grados, por ejemplo en menos 90 grados, de tal forma que cuando se le sume los 23.4 grados del cero,
la contribución en ángulo total del controlador con respecto a los polos deseados sea de menos 66.6 grados y se cumpla que toda la condición de ángulo sea de menos 180 grados, haciendo que los polos del lazo cerrado deseados sean parte del nuevo lugar geométrico de la raíz. Entonces, como vamos a ubicar el polo en 90 grados, quedaría justo debajo del polo deseado, en menos 0.8, tal como se observa en la diapositiva. Ahora vamos a calcular la posición del cero del controlador, que forma un ángulo de 23.4 grados con respecto a los polos de lazo cerrado deseados. Con este ángulo, el cero estará hacia el lado izquierdo de los polos deseados, tal como se observa en la figura, cerca del segundo polo de la planta, que tiene un ángulo en 26.6 grados. Vemos que con el ángulo de 23.4 grados, el cero del compensador formará un triángulo rectángulo, como se observa en la gráfica. Este triángulo rectángulo que se forma tiene un ángulo conocido que, tiene un lado conocido que mide 0.6 y debemos calcular el lado adyacente, que lo hemos llamado D. Para calcular D, sabemos que tangente de 23.4 grados es igual a 0.6 sobre D. Por lo tanto, D es igual a 0.6 sobre tangente de 23.4 grados igual a 1.39. Como el triángulo empieza desde menos 0.8 y la distancia es de 1.39 hacia la izquierda, el cero quedará en la posición de menos 2.19. Ya tenemos entonces la posición del polo en menos 0.8 y la del cero, que está en menos 2.19. Verificamos que el nuevo lugar geométrico de las raíces pase por los polos deseados, tal como se observa en la gráfica. Entramos ahora al quinto paso, que consiste en encontrar el valor de la ganancia que ubique los polos de lazo cerrado justo en la posición de los polos deseados. Recordemos que estas curvas que se observan en las gráficas se realizan variando la ganancia desde 0 hasta infinito. Entonces es necesario encontrar el valor de Kc con el que se logra que mi sistema en lazo cerrado tenga exactamente los polos de lazo cerrado deseados. Esto lo podemos hacer de dos formas. La primera es un método netamente gráfico usando MATLAB. Tocamos en la gráfica del lugar geométrico de las raíces, justo donde están los polos de lazo cerrado deseados, y miramos la información que nos entrega MATLAB. Vemos que nos dice que la ganancia es de 0.0769. La otra forma consiste en usar la condición de magnitud para hallar la ganancia. Esto es importante cuando no tenemos una herramienta como MATLAB para hacer la gráfica. La condición de magnitud nos queda que es igual a la magnitud de GDS por HS es igual a KC por S más A sobre S más B por 10 sobre S más 1, S más 2, S más 3. Sabemos que el cero del compensador está en S más 2.19 y el polo está en S más 0.8. Reemplazando en la ecuación de magnitud nos queda de la siguiente forma. Ahora, si reemplazamos la posición del polo deseado en S igual a menos 0.8 más 0.6, y nos queda la siguiente ecuación. Resolviendo, se reduce a la siguiente ecuación. Encontrando la magnitud con la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, nos queda la siguiente ecuación. Resolviendo los radicales, nos queda que la magnitud de GS por HDS
es igual a KC por 1.514 por 10, todo sobre 0.6 por 0.6325 por 1.3416 por 2.28, y todo eso es igual a 1. Finalmente despejando, la ganancia nos queda que KC es igual a 0.0767, muy parecida al método gráfico anterior que era igual a 0.0769. Finalmente llegamos al sexto paso, que consiste en verificar si la respuesta del sistema controlado se parece a la respuesta deseada. Recordemos que para este ejemplo hemos seleccionado como requerimiento los siguientes criterios de diseño. Primero, que el error para una entrada de escalón unitario debe ser de 0.02 o inferior. En este caso vemos que el sistema se estabiliza en 0.26, por lo que el error es de 0.74 con respecto a lo deseado. Por lo tanto, esta condición no se cumple. El segundo requerimiento de diseño para el controlador es que por lo menos el sistema en lazo cerrado se estabilice en el mismo tiempo que lo haría en lazo abierto, es decir, en 5 segundos. Vemos que en la gráfica se estabiliza aproximadamente en este valor, por lo que sí se cumple la condición. El último requerimiento es el que el sistema tenga un sobrepaso pequeño, es decir, inferior al 2% de donde se estabiliza, que para en este caso lo hemos tomado de 1.5%. Este requerimiento parece que también se cumple. Sin embargo, se nota que en la gráfica no es fácil de comprobar estos últimos dos requerimientos. Por eso podemos utilizar MATLAB para normalizar las dos curvas y mirar a ver qué pasa. En la siguiente diapositiva vemos la gráfica con las dos curvas normalizadas, que se obtienen simplemente dando clic con el botón derecho en la gráfica y colocando la opción de normalizar. Con esta opción las dos curvas se llevan a la misma escala. Ahora es más fácil verificar que los dos últimos requerimientos sí se cumplen o sea, cumplen con las condiciones que se habían planteado, que se estabilizan en 5 segundos y que el sobrepaso es similar al de la deseada del 1.5%. Sin embargo, devolviéndonos a nuestro análisis previo, vemos que la primera condición de error de estado estacionario no se cumple. Esto se puede solucionar de dos formas. La primera y la más utilizada consiste en ajustar una ganancia a la entrada del sistema. Como vemos en la gráfica, la salida está atenuada, es decir, cuando se somete el sistema a una entrada de escalón unitario, el sistema se estabiliza en 0.26. Entonces, si amplificamos la entrada que le llega al sistema, podemos lograr que la salida llegue al valor deseado. Entonces esto implica que si la entrada la sometemos a un escalón, pero la modificamos con una ganancia de 1 sobre 0.26, o sea, de 3.84, el sistema se estabilizará en 1. En esta diapositiva vemos el sistema modificado, donde le hemos agregado a la entrada del escalón la ganancia del 1 sobre 0.26. Con esto logramos que al someter el sistema al escalón llegue al valor de referencia tal como se observa en la curva de respuesta. Y con esto cumplimos con todas las condiciones. Esta es la forma más utilizada y con esto podríamos dar por terminado el diseño. Sin embargo, como mencionamos, para este ejemplo el problema del error de estado estacionario se puede solucionar de dos formas, y la segunda consiste en hacer todo el rediseño, o sea, diseñar nuevamente otro controlador
pero aplicamos algunos conceptos que nos permitan llegar a una solución deseada. Vamos entonces a realizar otro diseño, pero para esto vamos a aplicar algunos conceptos importantes. Retomemos hasta el cuarto paso del diseño anterior, donde tenemos que la contribución en ángulo de los polos de la planta hasta los polos del lazo cerrado es de menos 113.4 grados, por lo que se necesita menos 66.6 grados de contribución del ángulo del compensador para cumplir con la condición de ángulo total del lugar geométrico de las raíces, que debe ser de menos 180 grados. Sabemos que por el ángulo negativo, el controlador que vamos a diseñar es de atraso de fase. Y que el cuarto paso consiste entonces en encontrar la posición del cero y del polo del controlador para garantizar el ángulo que se necesita y llegar a los menos 180 grados. Que como el compensador es de atraso de fase, entonces debemos proponer la posición del polo y luego calculamos la posición del cero, de tal forma que la resta del ángulo del cero menos el ángulo del polo cumpla con la condición de ángulo de menos 66.6 grados. Que si por el contrario, si lo que vamos a diseñar es un controlador de adelanto de fase, lo que se hace es proponer la ubicación del cero y luego calcular la posición del polo para garantizar que la resta de los dos ángulos contribuya con el ángulo positivo necesario. Como lo que vamos a diseñar es de trazo de fase, proponemos entonces la ubicación del polo que genere un ángulo mayor a menos 66.6 grados, de tal forma que cuando se le sume el ángulo del cero nos contribuya con el ángulo negativo de menos 66.6 grados. Para este diseño, entonces vamos a aplicar un concepto importante y por lo tanto vamos a proponer un controlador que tenga el polo más cercano al origen, casi como si tuviéramos un integrador. Recuerden de la teoría que cuando tenemos un integrador, este es capaz de eliminar el error de estado estacionario para los sistemas en lazo cerrado. O sea, cuando yo le meto un escalón, él es capaz de eliminar el error de estado estacionario. Sin embargo, no podemos colocar exactamente un integrador, porque eso significaría que estaríamos cambiando la estructura del compensador. Ya no sería de atraso, sino que estaríamos diseñando otra estructura que se llama un PI, o sea, un controlador proporcional integral. Como es una estructura diferente, entonces no podemos colocar el polo del compensador exactamente en cero, pero lo vamos a aproximar casi a cero. Vamos entonces a colocar el polo del compensador, como debe ser cercano a cero, vamos a colocarlo en menos 0.01, cerca al origen, pero no en el origen. Y entonces ahora miremos a ver qué va a pasar. Como hemos definido la posición del polo y no el ángulo, tenemos entonces que calcular el ángulo que genera este polo. En la gráfica observamos que el ángulo beta que se genera es mayor a los menos 66.6 grados, que como lo habíamos mencionado antes es el requisito para ubicar la posición del polo cuando se diseña un compensador de atraso de fase. Inclusive vemos que es mayor a menos 90 grados porque está a la derecha de los polos deseados. Si observamos la gráfica, vemos que los ángulos que se forman desde los polos de la planta están todos a la izquierda de los polos deseados y por eso sus valores son menores a 90 grados. Pero si tuviéramos alguno de estos justo debajo de los polos deseados, pues diríamos que el ángulo que se forma es de 90 grados. Y si tuviéramos alguno a la derecha, pues diríamos que el ángulo es mayor a 90 grados. Listo, como estamos colocando el polo a la derecha, pues ya sabemos que entonces este ángulo nos va a dar mayor a 90 grados. En la diapositiva se observa que el vector trazado desde el polo propuesta en menos 0.01 hasta el polo deseado
Forma un triángulo rectángulo donde el lado opuesto al ángulo interno mide 0.6 y el lado adyacente mide 0.79 porque va desde menos 0.01 hasta menos 0.8. Por lo tanto, el ángulo beta es igual a 180 menos tangente a la menos 1 de 0.6 sobre 0.79 por lo que el ángulo que se forma desde este punto hacia los polos deseados es de 142.8 grados. Entonces, con la condición de ángulo del controlador, se debe colocar ahora el cero que genere 76.2 grados, de tal forma que al restarle estos 76 al sumarle estos 76.2 grados menos los 148, o sea, 142.8 grados del polo, nos dé una contribución en ángulo de menos 66.6 grados, que es la contribución que debe tener el compensador. Con un ángulo de 76.2 grados, el cero del compensador forma un triángulo rectángulo como se observa en la gráfica, cerca del primer polo de la planta que tiene un ángulo de 71.6 grados. Este triángulo rectángulo que se forma tiene un ángulo conocido que mide, un lado conocido que mide 0.6 y debemos calcular el lado adyacente que lo hemos llamado D para encontrar la posición del cero. Para calcular D sabemos que tangente de 76.2 sería igual a 0.6 sobre D. Por lo tanto, D es igual a 0.6 sobre tangente de 76.2 grados, igual a 0.15. Como el triángulo empieza desde menos 0.8 y la distancia es de 0.15 hacia la izquierda, el cero quedará en la posición menos 0.95. Ya tenemos entonces la posición del polo en menos 0.01 y la del cero que estaría en menos 0.95. Verificamos que el nuevo lugar geométrico de las raíces pase por los polos deseados, tal como se observa en la gráfica. Entramos entonces al quinto paso del rediseño, que consiste en encontrar el valor de la ganancia que ubique los polos de lazo cerrado justo en la posición de los polos deseados. Recordemos que estas curvas que se observan en la gráfica se realizan variando la ganancia desde 0 hasta infinito. Entonces es necesario encontrar el valor de Kc con el que logro que mi sistema en lazo cerrado tenga exactamente los polos deseados. Esto lo podemos hacer de dos formas, como lo habíamos comentado antes. La primera es un método netamente gráfico, usando la gráfica de MATLAB. Tocamos el lugar geométrico de las raíces donde queremos los polos de lazo cerrado deseados. Y en la información que nos entrega MATLAB vemos que la ganancia es de 0.311. La otra forma consiste en usar la condición de magnitud para hallar la ganancia. Esto es importante, como lo habíamos dicho antes, cuando no tenemos una herramienta como MATLAB que nos permite hacer la gráfica. La condición de magnitud nos queda que la magnitud de GS por HDS es igual a KC por S más A por S más B por 10 sobre S más 1, S más 2, S más 3. Y todo esto igual a 1. Sabemos que el cero del compensador está en S más 0.95 y que el polo está en S más 0.01. Reemplazando en la ecuación de magnitud nos queda la siguiente forma. Ahora, si reemplazamos la posición del polo deseado en S igual a menos 0.8 más 0.6 y nos queda la siguiente ecuación. Resolviendo,
se reduce a la siguiente ecuación. Encontrando la magnitud con la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, nos queda la siguiente ecuación. Resolviendo los radicales, nos queda que que la magnitud de GDS por HDS es igual a KC por 0.6185 por 10, todo sobre 0.992 por 0.6325 por 1.3416 por 2.28 y todo esto igual a 1. Despejando KC nos queda que es igual a 0.3103, pues igual a la que nos había entregado MATLAB. Finalmente, entonces llegamos al sexto paso del rediseño, que consiste en verificar si la respuesta del sistema controlado se parece a la respuesta deseada. Recordemos que para este ejemplo hemos seleccionado como requerimiento los siguientes criterios de diseño. 1. Que el error para la entrada de escalón unitario debe ser de 0.02 o inferior. Para este caso vemos que el sistema se estabiliza en 0.98, por lo que el error es de 0.02 con respecto a lo deseado. Por lo tanto, esta condición ahora sí se cumple. El segundo requerimiento de diseño para el controlador es que el sistema se estabilice por lo menos en el tiempo que lo hacía antes, que era de 5 segundos. Vemos que la gráfica se estabiliza aproximadamente en este valor, por lo que también se cumple esta condición. Y el último requerimiento es que el sistema tenga un sobrepaso pequeño, es decir, de inferior a 2, que recuerden que lo propusimos de 1.5%. Este requerimiento parece que también se cumple. Hemos entonces encontrado dos controladores, uno ajustando la ganancia que le mete, o sea, la ganancia para la entrada del escalón, y otro proponiendo un rediseño total, teniendo ahí en cuenta un concepto importante de colocar el polo lo más cercano al origen, casi como si fuera un integrador. Y con esto hemos logrado que los dos cumplan con las especificaciones de funcionamiento. Finalmente, pues luego ya tocaría seleccionar entre uno de los dos controladores cuál es el que mejor responde. Pero bueno, eso será tema de discusión para otro video.